Teleamazonas presenta 24 horas con María Isabel Carminiani. Arrancamos con la información y como ya les comentábamos, esta tarde se formalizarán los cambios en el gabinete ministerial del gobierno tras la renuncia de la ministra Alexandra Vela. Vamos con Freddy Paredes hasta el Palacio de Carondelet para que nos cuente más detalles al respecto. Freddy. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, hacia las 15 horas de esta tarde está previsto que el presidente de la República, Guillermo Lasso, posesione formalmente a las nuevas autoridades de su gabinete. Esto se produce tras la renuncia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en las horas. Según ha trascendido, ese ministerio podría dividirse en dos, uno para que maneje la política y otro para que maneje a la Policía Nacional y los temas relacionados con la seguridad. El reemplazo de la ministra serían, en su caso, Francisco Jiménez, que deja el ministerio, que deja la Asamblea Nacional para asumir el Ministerio de Gobierno, y el general en servicio pasivo, excomandante de la Policía, Patricio Carrillo, para hacerse cargo del tema de seguridad. Tenemos un informe. Esta tarde el gobierno nacional oficializará los nombres de los nuevos ministros de Estado, que reemplazarán a dos de sus más cercanos funcionarios que presentaron sus renuncias por diferentes motivos. El primero en hacerlo fue el vocero oficial del gobierno, Carlos Gijón, quien sin dar muchas explicaciones de su decisión, mediante su cuenta Twitter manifestó que cree que el presidente Lasso es un patriota y que ha sido testigo de su trabajo incansable por los más pobres. A la renuncia de Gijón se sumó la de la ministra de Gobierno Alexandra Vela, quien sostuvo en un comunicado extenso que su renuncia se debe a que su postura no está alineada con la del presidente sobre la aplicación de la muerte cruzada como mecanismo para afrontar la oposición de la Asamblea Nacional contra el Ejecutivo. Alexandra Vela renunció al Ministerio de Gobierno la noche de este martes, después de 8 meses de gestión. Y aunque aún no es oficial, ya se conoce quiénes se harían cargo de esas carteras de Estado. Por ejemplo, el asambleísta Francisco Jiménez, de la bancada de Creo, manejaría los temas políticos del país. Dentro de su trayectoria, Jiménez consta como ex subsecretario de Gobierno del gabinete de Rafael Correa en el 2008 y gobernador de la provincia del Guayas en el mismo año hasta el 2009, como cuota del movimiento Ruptura 25. Por otro lado, la seguridad del país estará manejada por el general retirado Patricio Carrillo, quien estuvo al frente de la Policía Nacional en la revuelta de octubre del 2019 y estuvo a cargo del momento más crítico de la pandemia. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y se espera que en el marco de esta posesión de nuevas autoridades que se vinculan al gabinete presidencial, el presidente Guillermo Lasso haga definiciones de carácter político en torno a la nueva coyuntura que vive el gobierno. Es nuestro informe hasta esta hora. Sigan ustedes, compañeras, en los estudios, amigos. Muy buenas tardes. Gracias, Freddy, por tu reporte a esta hora de la tarde. A propósito de este tema, en la Asamblea Nacional califican como positivo el nombramiento de Francisco Jiménez como reemplazo de la exministra de Gobierno Alexandra Vela. Creen que va a servir como un puente de diálogo. Belén Merizalde está en el legislativo específicamente, así que Belén, te damos el paso para que nos comentes si Jiménez ya abandonó la Asamblea. Hola, ¿qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Bueno, él estuvo aquí en el Palacio Legislativo durante la mañana, se despidió de sus compañeros de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, comisión que justamente él presidía, y señaló que de ahora en adelante uno de los objetivos de su función será tender puentes de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras tanto, legisladores de otras bancadas, como por ejemplo UNES y el Partido Social Cristiano, han calificado como positivo este nombramiento, pues consideran que Francisco Jiménez tiene experiencia parlamentaria y que él podría tender puentes de diálogo, llegar a consensos y no propiciar más división entre ambos poderes del Estado. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Así dejó Francisco Jiménez la Asamblea Nacional. Dice que parte de su trabajo ahora será conversar con todas las bancadas, entendiendo las diferencias ideológicas, pero buscando acuerdos. Tiene que haber puentes entre ambas instituciones. Estamos claros que las últimas semanas han sido un poco convulsionadas y yo creo que ese ambiente de tensión debe bajar
para bien de todos. En la Asamblea creen que el nombramiento de Jiménez como ministro a cargo de la política le hace bien al gobierno, en medio de las tensas relaciones que no se han logrado superar. Saludo ese cambio a nivel ministerial, creo que puede ser positivo para el Ecuador. Aquí nadie quiere ni enfrentamientos, ni quiebras, ni muertes cruzadas, ni parálisis política y económica del país. Así que aquí hay que sentarse como adultos, de frente con los medios de comunicación a resolver las diferencias. Creo que se abre una puerta. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Francisco Jiménez, incluso en la comisión que actualmente nos encontramos reuniendo. Yo creo que es una muy buena noticia. De su lado, Jiménez cree que ahora, con la división del Ministerio de Gobierno, habrá más posibilidades de encontrar puntos medios. Creo que el que mucho abarca poco aprieta, y es mejor a veces precisar cuáles son las funciones de cada cartera de Estado para poder hacerlo con mayor eficiencia. Sin embargo, mejorar las relaciones entre ambos poderes del Estado no será fácil, pues al interior de la Asamblea la situación es incluso peor. Las críticas a la cabeza del Legislativo persisten. Incluso se han sumado otras bancadas que inicialmente, incluso de su propia bancada, del sector de Pachacuti, que antes eran complacientes con ella, la apoyaban a ella, y el día de ayer, por ejemplo, han habido expresiones muy fuertes de compañeros de su propia bancada. Yo creo que el único sector que la apoya al asambleísta Yori es la bancada de gobierno. Dejemos de señalar a una sola persona y entendamos que o la asamblea sale adelante o la asamblea se hunde toda. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Tras la abrupta sesión del pasado martes, la presidenta no ha convocado a sesión del Pleno para este jueves. Algunos legisladores creen que esto podría ser porque el asambleísta de UNES, Fausto Jarrín, presentó un pedido para que nuevamente se trate la conformación de esta comisión multipartidista que evalúe a las altas autoridades de aquí de la Asamblea Nacional. Según algunos legisladores, la única forma de destrabar la situación que se vive aquí en el Legislativo es que Yori dé un paso al costado. Esta mañana aquí también en la Asamblea se trató el informe de la Comisión de Fiscalización del caso Petrochina, que habría generado un perjuicio económico para el país de más de 4.000 millones de dólares. Esa es la información que tenemos a esta hora aquí desde la Asamblea Nacional. Regresamos a estudios con más noticias. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias, Belén, a ti por el informe a esta hora de la tarde. Y si bien el Ejecutivo puede realizar cambios en materia económica sin depender de la Asamblea Nacional, especialistas creen que el clima de tensión política que existe va a dificultar la atracción de inversiones. Si se quiere estabilidad, coinciden, el Ejecutivo debe buscar aminorar las fricciones con la legislatura. En el país no hacen falta leyes, que al contrario, estas sobran. Es lo que dice Rodrigo Gómez de la Torre, analista económico y representante del sector empleador. Él asegura estar de acuerdo con la decisión del presidente Lasso de hacer cambios en materia económica vía decretos y reglamentos, por ejemplo. Pero pensemos en convenios público-privados sin necesidad particularmente de una ley. El oleoducto de crudos pesados es un sistema de construcción BOT, Build, Operating and Transfer. 20 años, inversión 100% privada, se operó y ahora está trasladándose al gobierno. El aeropuerto de Quito, otro gran ejemplo. Hay que trabajar con lo que se tiene, asegura. Y si hacen falta reglamentos, que los ministerios se pongan a trabajar en ellos, insiste. Que elimine el famoso impuesto a la salida de divisas para quienes quieran invertir en las zonas especiales de desarrollo económico que ya están validadas en la estructura normativa nacional. Hay que arar con los bueyes que uno tiene. Pero reconoce que hay una realidad. Las tensiones y la inestabilidad política espantan la inversión y la generación de nuevos empleos, ambos objetivos del gobierno. Para el analista político Luis Córdoba, el gobierno no puede ser ajeno a lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Una posición como la que ha asumido el gobierno estimula en primer lugar a que una coalición legislativa termine cambiando la presidencia, y una vez que cambien la presidencia de la Asamblea Nacional, pues puede pasar cualquier cosa. Ahí, pese y contra todo, sostiene, se deben buscar acuerdos, dialogar en pro de la estabilidad política, que sí, también influye en la estabilidad económica. No puede renunciar jamás a una relación con la Asamblea Nacional si aspira a gobernar en un régimen democrático. ¿Por qué? Porque es necesario construir acuerdos y pactos concretos. No caben los pelotazos que plantea el gobierno. Necesita aprender a driblar y hacer acuerdos y pactos cortos. Ambos esperan que así lo entienda un gobierno que refresca filas.
que por ahora da cuentas que ha entendido que gobernar no ha sido tan sencillo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y hasta el momento son 27 las selecciones que ya han podido asegurar su boleto a la próxima Copa del Mundo. El viernes además será el sorteo para conocer cómo quedarán conformados los grupos y también cuáles serán los rivales de Ecuador en el próximo Mundial. A continuación revisamos cuáles son esas 27 selecciones que jugarán la próxima Copa del Mundo. Este miércoles la Embajada de Ecuador en Qatar izó la bandera tricolor y dio así la bienvenida a Ecuador a la próxima Copa del Mundo. Y es que el equipo ecuatoriano se encuentra dentro de los 27 clasificados al Mundial. Por ahora los clasificados son los siguientes. Por la UEFA han clasificado Alemania, España, Francia, Dinamarca, Croacia, Serbia, Bélgica, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Portugal y Polonia. Por la Conmebol, los representantes confirmados son Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Por la CONCACAF, la única selección con boleto asegurado por el momento es Canadá. Por su parte, Marruecos, Túnez, Senegal, Ghana y Camerún son los representantes confirmados por la Confederación Africana. Por Asia están Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y el anfitrión Qatar. Aún quedan 5 cupos para completar las 32 selecciones que jugarán el Mundial de Qatar 2022. El sorteo para conocer cómo quedarán confirmados los grupos será este día viernes. Hugo Quintana, 24 horas. Bien, estamos entonces a la espera del sorteo que será este viernes en Doha, Qatar. Y ahí va a estar presente obviamente una delegación en representación de la selección ecuatoriana de fútbol. Ya ayer viajaron 2 directivos, precisamente Carlos Mansur y Michel Deller, y hoy por la tarde será el viaje del profesor Gustavo Alfaro y el presidente de la FEF, Francisco Egas. Ellos serán los delegados por parte de Ecuador en este sorteo del Mundial, que será el día viernes a partir de las 11 de la mañana en horario ecuatoriano. Recordemos que Ecuador por el momento se ubica ubicado en el bombo número 4. Así que el viernes vamos allá por fin conocer quiénes serán nuestros rivales en la próxima Copa del Mundo. Retomamos la información. El excontralor Carlos Pollitt deberá responder ante la justicia estadounidense por al menos 6 cargos, uno de ellos lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia de ese país, Pollitt supuestamente participó en maniobras para lavar dinero en el sistema financiero estadounidense. Estados Unidos tiene en la mira al excontralor general del Estado, Carlos Pollitt. El pasado lunes, Pollitt fue detenido por la justicia de ese país y este martes tuvo su primera audiencia en una corte del estado de la Florida. Según el Departamento de Justicia de ese país, Pollitt entre 2010 y 2016 presuntamente pidió y obtuvo más de $10 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. A cambio de ese dinero, habría favorecido los negocios de la empresa en Ecuador. En la acusación formal en contra de Pollitt se señala que los recursos de los sobornos se usaron para comprar y renovar bienes y abrir empresas en Florida registradas a nombre de terceras personas que, en algunos de los casos, desconocían sobre el uso de sus nombres. De ahí que Pollitt deberá responder a la justicia estadounidense en al menos 6 cargos: por conspiración para cometer lavado de dinero, 3 cargos de encubrimiento de lavado de dinero y 2 cargos por participar en transacciones con bienes derivados de una actividad delictiva. Según el Departamento de Justicia, de ser condenado, Pollitt podría enfrentar una pena de hasta 100 años de cárcel. Carlos Pollitt fue Contralor General del Estado entre 2007 y 2017 durante el gobierno de Rafael Correa. En mayo de este último año, Pollitt se fue a Estados Unidos con licencia y un mes después presentó su renuncia. Desde entonces permanece en ese país. Tras su salida, la Fiscalía ecuatoriana lo acusó de concusión por cobrar sobornos a cambio de desvanecer glosas a favor de Odebrecht. Fue sentenciado a 6 años de cárcel, pero se mantiene prófugo y no ha cumplido su sentencia, así como tampoco ha pagado los $40,4 millones que la justicia determinó como reparación integral al Estado. La detención de Pollitt y su disposición a colaborar con las autoridades judiciales de ese país trae la posibilidad de conocer a más involucrados en la trama de corrupción de Odebrecht. Joana Ramos, 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene en pausa la selección del nuevo titular del Consejo de la Judicatura mientras se aclaran cuestiones jurídicas.
Según el presidente del Consejo, por encima de este concurso se va a priorizar la designación de otros funcionarios faltantes. Por encima de la importancia que para algunos podría significar tener a un titular que guíe las actividades del órgano administrativo y disciplinario de la función judicial, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social trabaja a paso lento para lograr esta designación. Aunque cuenta ya hace más de un mes con la terna propuesta por la Corte Nacional de Justicia, los nombres han quedado guardados en carpetas, pues ni siquiera han entrado en análisis. Nosotros continuamos con el requerimiento de información que nos sirva de hoja de ruta para este procedimiento. En los actuales momentos ya Coordinación Jurídica ha emitido un informe correspondiente y estamos en la etapa de elaboración de los reglamentos. Desde el 3 de febrero, un día después de la renuncia de María del Carmen Maldonado a la presidencia de la Judicatura, Fausto Murillo ha presidido esta entidad como encargado. Desde allí ha anunciado el inicio de importantes concursos para la elección de jueces nacionales y jueces especializados en crimen organizado. Sin embargo, se desconoce el tiempo en el que deberá dar un paso al costado. De allí la importancia de nombrar a un titular. Para que la institucionalidad de la función judicial y con ello la democracia del país esté incólume. A pesar de este pedido por parte del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria del país, el Consejo de Participación ha señalado que por encima de esta elección se priorizará la designación de otras autoridades. Entidades que se encuentran acéfalas o que se encuentran con personas encargadas. Estamos hablando de el defensor público, que tiene aproximadamente 2 años en cargo. Estamos hablando del reemplazo del tercio del Consejo Nacional Electoral, que tenía que haber salido en noviembre del año 2021. Y estamos también pendientes con la designación del Contralor. Bueno, yo no entendería cuáles son las razones para la prioridad, pero lo que yo sí creo es que la justicia es una prioridad en el país. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desarrollar 10 concursos y procesos de designación de autoridades. A puertas de iniciar el 4º mes del año, ningún concurso ha arrancado oficialmente. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Vamos con otro tema y escuchen esto. Locales comerciales realizan cobros indebidos a clientes que prefieren pagar con tarjeta de crédito. Los clientes denuncian que esta práctica es muy común en varios comercios y el castigo puede llegar hasta el 20% del total de la compra. Probablemente a usted le ha pasado esto. Compra determinado artículo o consume un servicio y al momento de pagar la cuenta le dicen: un recargo por la tarjeta de crédito, cobran un recargo. Muchos acceden sin mayor problema, aun cuando el precio final resulta ser muy diferente al anunciado. Pero lo cierto es que esta práctica, que ya parece en algunos casos institucionalizada por algunos comercios, es ilegal. El artículo 50 de la Ley de Defensa al Consumidor establece que el precio para el pago con tarjeta de crédito será el mismo que al contado. Los locales comerciales que utilizan el servicio de cobrar con tarjeta de crédito a través de diferentes instituciones bancarias están prohibidos a interpretar a su modo o a trasladar el recargo del servicio de la tarjeta de crédito a los usuarios. Pero entonces, ¿quién debe controlar? Desde la Superintendencia de Bancos dicen que ellos no, y aclararon que la Super de Bancos supervisa y controla a las instituciones financieras y no a los establecimientos comerciales. El negocio que decide ofrecer entre sus formas de cobro el pago con tarjeta hace un contrato con las instituciones emisoras de las mismas. Ahí se establece el valor que se cobrará por la prestación del servicio, pero este valor debe ser asumido por el local, no por el cliente, tal y como lo señala una resolución del 2016 de la Junta de Política y Regulación Monetaria. Además, según este contrato al que tuvimos acceso, la prohibición de traspasar el cobro al cliente final está incluso claramente redactada en el artículo 2.8 del contrato de afiliación de establecimientos. La Cámara de Comercio de Guayaquil no desconoce de estos cobros y sostiene que algunos comercios lo hacen para tener liquidez. Lo que algunos comerciantes buscan hacer es dar algún incentivo para cuando se pague de contado. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo en Guayas inició ya una investigación defensorial y hace un pedido a todos aquellos clientes que se sienten perjudicados a seguir denunciando. Si esto ya lo están utilizando como un delito, la competencia sería a la Fiscalía General del Estado. Usted puede denunciar mandando un correo a la Defensoría del Pueblo, puede ser freddy.dpe.goe.es. Joana Ramos, 24 horas.
Seguimos con más. De aproximadamente 2 kilómetros de la vía Juján-Babahoyo están afectados por inundaciones. El agua acumulada por las fuertes lluvias ha cubierto casas, negocios y ha afectado también varias hectáreas de cultivos. Vanessa Robles nos da más detalles de lo que ocurre a esta hora. Vanessa. Buenas tardes, a esta hora nos encontramos en la vía Juján-Babahoyo, que está bajo el agua, así como ustedes lo pueden apreciar. Un tramo que conduce a Quevedo, Ventanas, Santo Domingo, Quito, y los automóviles y vehículos pesados deben sortear la forma de atravesar. Son 2 kilómetros de carretera que se encuentran afectados en 6 tramos específicamente. Hemos hecho un recorrido para contarles a qué se deben enfrentar los conductores y cómo se las ingenian para cruzar hasta que este problema se resuelva. Veamos el siguiente reportaje. El periplo comienza en el kilómetro E53 de la vía que une Juján, provincia del Guayas, con Babahoyo, provincia de Los Ríos. El agua de la sabana acumulada tras las fuertes lluvias llegó hasta la red vial estatal que cubre el camino. Algunos conductores ya se están acostumbrando, nos dicen, y otros se llevaron la sorpresa al llegar. Mire, tengo que pagar $20 para que me pasara, $20 me está cobrando, habiendo pagado peaje. ¿Cuánto esperó aquí? Casi como 2 horas. Es que íbamos a Babahoyo, pero nos encontramos con esta sorpresa que está lleno el río. El agua no permite que los vehículos superen los 15 kilómetros para cruzar y deben guardar distancia, ya que las olas que generan los otros carros podrían ingresar por el tubo de escape o apagarles el motor. Que por lo menos den tránsito aquí, por lo menos alguien se haga presente, aquí es una tierra de nadie. Inundaciones que llegan hasta las viviendas y cultivos, pero al mal tiempo buena cara. Los habitantes se las ingenian para de esta calamidad encontrar una oportunidad. Nosotros somos agricultores, no hay ni para sembrar por allá, está todo a pique por allá adentro, la Carmela, la Fortuna, el Porvenir, todo. Aquí magazea para, como quien dice, para comer. Todo este sector, desde Juján hasta la entrada de Chilintomo, ¿no? Entonces, tenemos un mes así. No, ahorita solamente estamos trabajando con unas pistolas neumáticas que son recargables, pero aquí toda la electricidad está cortada en esta área. Por la vía que conduce a Ventanas, Quevedo, Santo Domingo y Quito transitan vehículos pesados y extrapesados. La afectación se extiende por aproximadamente 2 kilómetros en 6 tramos de la carretera, que necesitan ser auxiliados, detallan, y recuperar en algo lo perdido. Que el problema lleva más de un mes y la situación es esta. Las personas deben ayudar a cruzar a los otros vehículos que deciden a veces apagar el motor y cruzar apagados para evitar algún tipo de daño colateral. Esperan una ayuda de las autoridades, pero mientras tanto ven la manera de generar ingresos quienes viven en los alrededores, que sus viviendas se han llenado de agua, que sus negocios también se han visto afectados y siguen esperando por una solución que ya lleva prácticamente cerca de 30 días, como mencionábamos. Es lo que les podemos contar a esta hora de la tarde en la vía Juján-Babahoyo, que permanece bajo el agua. Gracias, Vanessa, por contarnos lo que sucede en este punto del país y las consecuencias a causa del mal temporal. Y a propósito, les contamos que según el Instituto de Meteorología, se prevé lluvias de intensidad variable y tormentas eléctricas en todas las regiones del país hasta el 2 de abril. En la Amazonía, las precipitaciones serán más intensas, en tanto que en el litoral posiblemente van a disminuir. Que en Ecuador continuarán las lluvias y tormentas eléctricas hasta el próximo sábado 2 de abril, alertó vía boletín el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Este nivel de amenaza meteorológico es entre medio y alto. En las costas de Ecuador, el Pacífico tuvo un incremento de la temperatura de mar, y cuando nosotros tenemos aguas cálidas cerca de las costas, las condiciones se tornan bastante inestables. Esto quiere decir que existen condiciones ideales para que se presenten lluvias entre fuertes a moderadas. Para lo que queda de la semana serán precipitaciones de intensidad variable en distintos sectores del territorio nacional, precisa la institución en su alerta. Los episodios más relevantes, añade, podrían presentarse en la zona interior del litoral norte y sur del callejón interandino y la región amazónica. Nos referimos a provincias, básicamente estamos hablando de la parte interior de Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, la parte interior de Manabí, la provincia de Los Ríos y la provincia del Guayas, así como también la parte oriental de la provincia de El Oro, mientras que
que en el Callejón Interandino nos referimos básicamente a Carchi, Pichincha, y en la parte sur, Azuay, Loja, y en el extremo occidental hablamos de Bolívar y Cotopaxi, mientras que estribaciones de la cordillera, básicamente Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. En el caso de la región insular se esperan precipitaciones dispersas de ligera y moderada intensidad. En la Amazonía las lluvias empezarán a incrementar a partir de mañana jueves y la mayor intensidad se alcanzará entre viernes y sábado. En la sierra, en cambio, serán precipitaciones de ligera y moderada intensidad con tormentas puntuales. Y en el litoral las lluvias tendrán una intensidad variable, en varios casos acompañadas de tormentas, con ráfagas de viento y rayos. En los ríos, parte norte de Guayas, todavía se pueden presentar algunos eventos fuertes. Sin embargo, en otros sectores, paulatinamente la intensidad de precipitaciones podría empezar a disminuir. La ciudad de Guayaquil es posible que pueda existir una menor intensidad en las precipitaciones. Cabe recordar que normalmente febrero y marzo son los meses más lluviosos en la costa y ya en abril empieza a disminuir el temporal. De acuerdo con el INAMI, eso podría empezar a pasar en un par de semanas más. Luisa María Heredia, 24 horas. Ya estamos de regreso para contarles que el Ecuador tiene una cobertura del 97,3% de energía eléctrica. Esta es una de las cifras que fueron presentadas por el sector eléctrico, estadísticas que permitirán crear normativas. El contacto es ahora con Daniela Valencia. Daniela, te escuchamos. Tú tienes esta información. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables expuso que 500.000 de ecuatorianos carecen de este servicio de energía eléctrica. Sin embargo, el Ecuador se presenta como un referente a nivel regional. En 2021 se tuvo de energía total 32.206 gigavatios hora. El 81% corresponde a energía renovable y el 19% a energía no renovable. Escuchemos lo que dijo el viceministro de Electricidad, Gabriel Argüello. Al momento en el Sistema Nacional Interconectado tenemos como 7.300 megavatios de capacidad instalada, es decir, hay bastante producción fuera del sistema y eso es que uno de nuestros proyectos fundamentales de eficiencia energética es incorporar la generación térmica que se utiliza en el sector petrolero y en el sector camaronero con generación limpia proveniente del Sistema Nacional Interconectado. Se dijo además que a nivel nacional existen 9 compañías de distribución de energía. Durante 2021 se exportó 524.013 gigavatios hora y se importó 363.080 gigavatios hora. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Una excelente tarde para ti también. Muchísimas gracias, Daniela, por tu informe. Vamos con otro tema. La obtención del biogás por medio de la descomposición de materia orgánica es una gran oportunidad para dejar de depender de combustibles fósiles que son los que provocan el efecto invernadero. En Ecuador esta tecnología está creciendo y algunas instituciones han llegado a ahorrar miles de dólares con ella. La emergencia que amenaza a Quito ante el colapso de su relleno sanitario es una señal obvia de que la ciudad, sus habitantes y sus autoridades no hemos sabido gestionar los desechos ni aprovecharlos. A nivel de ciudad hemos fracasado, pero en otros niveles la cosa está cambiando. Este es del Colegio Johannes Kepler y aquí se están haciendo las cosas de manera distinta. El 100% de los desechos orgánicos que se generan en esta institución se convierten en biogás, en fertilizante o en compost orgánico. Alguien me decía hace 3 años, en una entrevista me decía, no puedes degradar el 100% de desechos orgánicos. Nosotros buscamos, trabajamos, investigamos y con estos 2 sistemas sí lo logramos. Son 2 sistemas que funcionan de manera distinta, pero que se sostienen con la misma estrategia, el uso de biodigestores, es decir, bacterias que consumen la basura y que al digerirla generan materia que puede ser aprovechada. Las composteras utilizan un tipo de bacterias que le gustan el oxígeno, mientras que el digestor utiliza bacterias que no le gusta el oxígeno y esas se encargan de degradar. Fabián nos muestra una moderna y compacta compostera que, a diferencia de las tradicionales, remueve la materia automáticamente para oxigenarla. Se coloca cierto tipo de basura orgánica, incluso papel, y en un par de semanas las bacterias y lombrices generan abono de gran calidad y un lixiviado que también es útil para la agricultura. Esas bacterias inteligentemente utilizan su metabolismo para degradarlo y nos devuelven un líquido.
¿Qué es un fertilizante? Fertilizante orgánico. Además de la compostera está el digestor. Como si se tratara de un gran estómago artificial, las bacterias en su interior digieren los restos orgánicos y los transforman en un gas limpio, que puede ser usado como combustible. Acumula bacterias en la base, bacterias benéficas, ¿sí?, que ya existían en la tierra, y que nosotros le ponemos esto que no nos gusta a nosotros como humanos, la basura, los desechos orgánicos, estiércoles, ¿ya? Y esas por nosotros hacen un favor. Y el favor que nos hicieron fue permitir prender esta hornilla para cocinar unos deliciosos panqueques, pero sin contaminar ni un poquito. Vamos a hacer unos pancakes de fruta, como les hago a mis hijas, con la gran diferencia que ahorita estamos combustionando los gases de efecto invernadero. Con la tecnología proporcionada por Fabián, este colegio ha logrado gestionar todos sus desechos orgánicos. Con el compost y el fertilizante, mantiene una envidiable huerta que se usa en sus cocinas. Con el biogás y el uso de paneles solares, generan energía. Y con todo este proceso natural y beneficioso para el medio ambiente, generan conocimiento para sus alumnos. Es muy cómodo estar aquí alrededor del biodigestor y aprender sobre el tema de qué son los microorganismos, cómo actúan, ¿sí? ¿Qué es un microorganismo aeróbico anaeróbico? O cómo se degrada la basura. Estas soluciones están siendo utilizadas por grandes empresas agroindustriales, donde los ahorros se visibilizan de inmediato. Incluso la empresa de Fabián donó un biodigestor en una comunidad de Napo, donde ahora cocinan con biogás en vez de talar el bosque para sacar leña. En este momento estamos viendo cómo ya está funcionando el biogás, primer día, y agradecer a quienes hicieron lo posible para que esto se haga realidad. Soluciones hay, tecnología hay, pero nuestras autoridades siguen enterrando el problema de la basura bajo tierra. ¿Cuándo tomaremos la gran decisión de aprovechar nuestra basura para beneficiar al bolsillo, al ambiente y a la sociedad? Seguimos esperando. Tomás Chufardi, 24 horas.